Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Mirada Clave, nuestro programa del canal de la producción en el cual analizamos a fondo la economía paraguaya y los desafíos que tiene también de cara al futuro. En el programa de la fecha queremos abordar un tema transversal, no solamente para la economía, sino para la vida misma de los ciudadanos de nuestro país. Queremos hablar un poquitito acerca del transporte público en Paraguay. Creo que todos sabemos de que el transporte público está en una crisis dentro de nuestro país, teniendo en cuenta las dificultades que se tienen para justamente tener una conectividad efectiva en términos de transporte. Tenemos líneas de transporte, algunas en mal estado, tenemos las calles también de las diferentes ciudades de Asunción y el área metropolitana que no ayudan mucho a que el sistema de transporte público sea efectivo, y cuando tenemos algún tipo de evento climático como algún tipo de tormenta o lluvia, todo colapsa. Este es un tema fundamental para la economía, teniendo en cuenta la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro de manera segura, efectiva y eficaz, y lo que conlleva esto para la productividad en nuestro país. Evidentemente que si en Paraguay nosotros tenemos un transporte público que no colabora a los trabajadores, no vamos a tener una economía pujante o una economía que está trabajando a su 100%. Y no podemos depender evidentemente de lo que sería el movimiento a través de los vehículos particulares, porque este no es un sistema sustentable. Y ante la falta de medios de transporte alternativos, tenemos que fijarnos en lo que está ocurriendo con uno que ya tenemos habilitado en Paraguay, pero que no funciona correctamente, que es el sistema de transporte público. La alianza público-privada ofrecida a través del transporte público en Paraguay tiene muchos problemas en cuanto a su implementación, y lo ideal sería ir buscando soluciones para ir teniendo un mejor desempeño de lo que sería el sistema de transporte, y que esto ayude a la actividad y a la calidad de vida de los ciudadanos. Y teniendo en cuenta la importancia de este tema, queremos establecer el debate a través de diferentes aristas. Por una parte, vamos a conversar con Griselda Giudice, ella es de la organización OPAMA, y también con Jorge Krish, que viene de la plataforma de Colectivo, una nueva plataforma que fue implementada dentro de nuestro país y que está buscando algún tipo de proyecto novedoso para ir implementando por partes una reforma del transporte público. Una cuestión que ya establecimos es sumamente necesaria para que Paraguay siga avanzando en ese camino pujante en términos económicos. Si es que el trabajador no tiene una forma de trasladarse de forma digna desde su hogar hasta su puesto de trabajo y viceversa, evidentemente que la productividad se va a ver resentida. Muchas veces se habla del tema productividad y se apunta solamente al trabajador, pero evidentemente que también tenemos que ver las condiciones en las cuales el trabajador tiene que desempeñarse, no solamente en el puesto de trabajo propiamente, con las herramientas de trabajo propiamente, sino en otras cuestiones como el entorno, el hogar, la calidad de vida y el sistema de transporte público. Entonces son cuestiones también fundamentales que tenemos que ir analizando. Queremos ver el tema desde diferentes aristas: cómo sufre el sector estudiantil lo que sería el tema del transporte público, cómo sufren también las personas de menores ingresos, teniendo en cuenta de que dependen exclusivamente del transporte público para movilizarse y lo hacen a un precio tal vez demasiado elevado para sus niveles de ingresos. Y encima de todo, tienen un sistema de transporte público totalmente deficitario, de poquísima calidad. Ese tipo de cuestiones tenemos que abordar y tenemos que analizar para ir viendo hacia dónde nos proyectamos para el futuro. Se requiere evidentemente de un financiamiento importante para esto, pero también son cuestiones que tenemos que ir hablando y conversando para ir estableciendo las bases de un país pujante y sólido, un país que ya es grado de inversión, pero que tiene problemas todavía básicos en cuestiones, como decimos, el transporte público. Este es el tema que proponemos en el programa de Mirada Clave de la fecha, bajo un abordaje integral. El análisis comienza luego de una breve pausa.
Continuamos aquí en Mirada Clave, seguimos desarrollando el gran tema del transporte público en Paraguay. Para hablar de un proyecto innovador y disruptivo que se está presentando, estamos ya en piso para hablar con Jorge Krisch. Él es de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Asunción. Jorge, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar del programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar acá y poder presentar este proyecto que estamos lanzando, ¿verdad? Con mucho orgullo. Jorge, contanos un poquitito primero sobre la plataforma. Estamos hablando de colectivo que engloba a diferentes organizaciones y diferentes sectores. Contanos un poquitito cómo nace justamente la plataforma y cómo van presentando, craneando este proyecto. Bueno, Colectivo es una organización donde agrupa a varios miembros y gremios de la sociedad que quieren transformar el transporte público. Nosotros básicamente somos una organización sin fines de lucro que vamos y analizamos la problemática del transporte público. Lo que nosotros como proyecto queríamos presentar 5 propuestas que realmente puedan lograr una reingeniería del transporte público. Nosotros tenemos hoy 5 proyectos, lanzamos el primero, que es Colectivo 24/7, y lo que buscamos más o menos es hacer un hilo conductor, digo bien, entre los 5 proyectos, ¿verdad? Que logren finalmente ese cambio, esa problemática que es transversal a todos en la sociedad. Jorge, esto evidentemente tiene el punto de vista de los diferentes sectores que componen a la plataforma. Cada uno de los segmentos fue aportando su visión sobre este proyecto, en el caso de ustedes, desde el sector estudiantil también. Asimismo, nosotros hoy lo que tratamos de hacer es articular una respuesta. Nosotros a través de propuestas propositivas tratamos de pasar a una reforma mucho más reactiva, ¿verdad? Nosotros ante la problemática buscamos articular como organización, agarrando y asociando a diferentes gremios para poder dar respuesta a esa problemática que ya viene desde hace un tiempo, ¿verdad? Claro. Jorge, contanos un poquitito del primero de los pilares que se está trabajando, inclusive ya se hizo la presentación del primero de ellos, que entiendo es el transporte 24/7. Asimismo, nosotros a la hora de analizar esta problemática fuimos viendo las 5 propuestas que queremos hacer. Luego hicimos una matriz y vimos la facilidad de poder proyectar ese proyecto finalmente a la vida. Vimos la facilidad también de cómo va a tomar la sociedad, de cómo vamos a comunicarlo. Entonces en esa matriz, bueno, fue rankeando cómo íbamos a ir atacando esta problemática. Primero arranca con Colectivo 24/7, así como tiene un poco también, bueno, en su nombre ya describe lo que va a ser la propuesta. Luego queremos ir entrando a lo que va a ser el boleto estudiantil. Luego también estamos hablando del transbordo. Hoy, si queremos mapear, nosotros decimos mapear, y una persona quiere ir a 6 lugares diferentes, tiene que usar por lo menos 9 líneas de transporte. Entonces con la reingeniería del sistema nosotros podemos hacer algo mucho más eficiente que realmente va a tener un costo mucho menor, que finalmente el Estado también a través de los subsidios es el que paga a través de los contribuyentes. Claro, Jorge, evidentemente que tenemos que decir una cosa: el transporte público está en crisis en Paraguay. Nosotros tenemos un transporte sumamente deficiente y que cuesta millones de dólares todos los años. Es también plata que se destina para el transporte público y no se destina a otras necesidades que tenemos como sociedad. De ahí lo urgente de ir tratando proyectos como el de ustedes. Asimismo, nosotros no somos ajenos a esta problemática. Realmente el transporte público es transversal a todos. Hoy creo que en la sociedad nadie puede decir que el sistema deficiente del transporte público no le afecta. Nosotros hoy nos encontramos en un contexto donde se está debatiendo la ley más importante de la nación, que es el presupuesto general de la República, y lo que nosotros queremos es, a través de una respuesta responsable, coordinada, técnica, lanzar una solución a lo que vendría a ser el transporte público en nuestro país. Jorge, en términos de conveniencia, evidentemente que el transporte 24/7 es prácticamente una necesidad, puede ayudar a impulsar el comercio o lo que sería el negocio de la vida nocturna. También hay muchos profesionales que trabajan en horario nocturno y necesitan del servicio de transporte público para justamente ir sosteniendo sus actividades. De repente, algún argumento en contra que podría surgir tal vez desde el sector empresarial, que entiendo que es lo que siempre se plantea, es el tema, por un lado, de la seguridad
seguridad y por otro lado el tema de costos. ¿Ustedes abordan también este tipo de cuestiones dentro de lo que sería su propuesta? ¿Ustedes también vieron justamente cuáles podrían ser las dificultades de implementación y cómo se puede ir abordando este tipo de cuestiones? Asimismo, nosotros a la hora de analizar en la parte técnica del proyecto, usamos los datos que hoy están disponibles en el Viceministerio de Transporte. Bueno, nosotros vimos cómo va comportándose hoy el consumidor final, es el pasajero del día a día, y cómo va comportándose dependiendo del rango de una hora. El pasajero tiene un comportamiento entre semana y va variando así los sábados y domingos. Nosotros a la hora de plantear este proyecto fuimos identificando a lo largo de lo que es Asunción y su área metropolitana puntos claves, como por ejemplo centros comerciales, hospitales, universidades, y fuimos viendo como en un mapa de calor dónde se concentra la población en general. Y ahí fuimos trazando las avenidas más importantes, las arterias donde se va a dar el mayor tránsito. Y bueno, ahí nosotros identificamos también el número de paradas. Tenemos un total de 133 paradas. Nosotros en el proyecto técnico agregamos y decimos que queremos 33 paradas más. Para nosotros es fundamental atacar esta problemática de manera integral. Nosotros dentro del presupuesto del proyecto está hacer un modelo estándar de lo que va a ser una parada y bueno, ir aliándonos con el sector privado. Es muy importante resaltar que cuando nosotros hicimos el proyecto de la parada, eso incluye cámaras de seguridad, iluminación, que es demasiado importante porque realmente el problema, como te dije, es integral. Es un todo y bueno, si nosotros vamos atacando punto por punto, creo que no lo vamos a lograr nunca, entonces lo vemos como algo muy, muy integral. En cierto modo, Jorge, ¿te parece que el modelo de alianza público-privada, como siempre se suele decir, que es el transporte público, se puede salvar para mejorar el servicio o hay algún tipo de ajuste que tenemos que hacer para justamente dar ese cambio de 180 que necesitamos? Bueno, yo creo que la alianza entre el sector público y el sector privado es fundamental para poder solucionar esta problemática. Es responsabilidad de todos realmente, no es solamente de unos cuantos. Realmente el transporte público va a dar también un beneficio a los empresarios. Hoy tenemos estudiantes que tienen que reajustar su calendario de la universidad, se ve afectado en la calidad de estudio. Luego tenemos a los empresarios, todo lo que sea el rubro de la noche, los bares, donde los empleados se tienen que quedar a dormir en el local a esperar a que amanezca para poder tomar el colectivo. Y eso también estamos buscando dignificar también al trabajador, que muchas veces es olvidado, y para nosotros es fundamental eso. ¿Cuáles serían, Jorge, los siguientes pilares? Expresaste el primero, 24/7, y que se trata de un hilo conductor entre los diferentes pilares o propuestas. ¿Cuáles serían los siguientes y cómo justamente se van dando en ese hilo conductor cada una de las propuestas o pilares? Bueno, nosotros al analizar la matriz que te había comentado, nosotros tuvimos como 5 pilares, que es la comunicación, la propuesta, la implementación y la prioridad. Como el primer punto teníamos bus 24/7, luego lo vemos, nos arroja el resultado de boleto estudiantil, luego vemos un poco lo que es el transbordo, porque eso también genera un costo final en el consumidor, y luego la renovación de la flota, ya sea buses eléctricos o buses nuevos, y luego la reingeniería total del sistema de transporte, que también es necesario. Porque te había comentado, nosotros en la parte técnica, económica, nosotros hablamos del subsidio al transporte público, que eso vendría a ser por kilómetro. Y también tiene toda la propuesta técnica tiene un respaldo jurídico legal que para nosotros es también muy importante para poder hacer una propuesta seria. El trabajo que ustedes realizaron me parece que tuvo mucho de recolección y análisis de datos, Jorge. ¿Hay suficiente cantidad de información para justamente trazar un proyecto como el de ustedes o fue justamente una de las dificultades para ir elaborando un proyecto de tal magnitud? Bueno, yo con toda seguridad te puedo decir que hay. Nosotros sabemos en el estado que estamos, por eso decimos que el sistema de transporte es deficiente y con esos datos, a través de una propuesta responsable, estamos queriendo llevar a la acción.
Porque en términos de infraestructura de la ciudad, en cierto modo, esto también tendría que ser complementario al proyecto, no tal vez dentro del proyecto propiamente de transporte público, pero evidentemente que estamos hablando de que Asunción y el área metropolitana necesita una infraestructura mínima como para poder justamente también ser parte de este transporte público eficiente y que sirva para todos los sectores económicos, ¿verdad? Asimismo, según los últimos datos también del censo del INE, nosotros podemos ver la cantidad de población que tiene la ciudad de Asunción, que ronda las 500.000 personas, entre 400 y 500.000 personas, y luego van ingresando 800.000 personas a la ciudad capital, y eso repercute también en la ciudadanía en general. Entonces, sí, el problema es integral y tenemos que ir atacando. Sabemos que el Estado tiene muchos problemas, entonces vamos tocando punto por punto, ¿verdad? Y puntualmente para el sector que representás, Jorge, el sector estudiantil, evidentemente que este es un tema prioritario también, como estabas diciendo, hay muchos estudiantes que dependen del servicio de transporte público para justamente estudiar, llegar hasta la universidad. No siempre se puede paliar algo con lo que sería el sistema a distancia, también hay problemas de conectividad que se tienen que solucionar, ¿verdad? O sea, el transporte público es una cuestión no menor para un sector tan importante para el futuro de nuestro país como es el sector estudiantil. Asimismo, es demasiado importante que nosotros como representantes estudiantiles podamos articular una respuesta coordinada. No tenemos que ser ajenos a la realidad. Hay muchos estudiantes que vienen de otras ciudades del país, y para nosotros eso, o sea, traer a toda la gente de otras ciudades a la ciudad capital y tener un sistema deficiente de transporte público es una pena, ¿verdad? Vemos también mucha gente trabaja y luego estudia a la noche, entonces o sea, le tenemos que dar una mano a esos compañeros que hoy están abandonados por un sistema deficiente. Jorge, ¿cómo ves la receptividad de lo que sería el gobierno de este tipo de propuestas? Evidentemente que se busca el apoyo de todos los sectores, ustedes hicieron un trabajo sumamente importante, pero hay que ver también justamente la receptividad, ¿verdad? ¿Qué tan abiertas son las autoridades a ir instalando soluciones? ¿Cómo vieron esto? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes? Bueno, la otra vez cuando lanzamos el proyecto tuvimos una buena recepción por parte del viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, que nos acompañó y ya tuvimos varias reuniones con él. Y vemos con buenos ojos la apertura del viceministerio, tanto del Ministerio de Obras Públicas, y bueno, hoy nos toca a nosotros llevar esa voz de los estudiantes y a través de colectivo al Congreso Nacional, donde se va a estar tratando en los próximos días el presupuesto general de la Nación. Es fundamental contar con el financiamiento para justamente ir llevando a cabo este tipo de iniciativas. Jorge, entiendo que también se busca hacer una mejor utilización de los recursos ya existentes hasta un punto, ¿verdad? Pero también van a haber cuestiones complementarias que hay que tratar justamente con fondos. Asimismo, nosotros sabemos que el Estado tiene muchas necesidades, entonces es por eso que nosotros vemos nos vemos y nos encontramos con la necesidad de hacer una reingeniería realmente y poder, a través de lo que aprendimos en las clases, en el día a día, nosotros no estamos inventando acá la rueda nuevamente, nosotros vemos de lo que, bueno, se da en Buenos Aires, se da en Brasil, entonces vamos también trayendo un poco esas ideas del exterior para poder aplicarla al Paraguay, ¿verdad? ¿Ustedes tienen algún tipo de expectativa de en cuánto tiempo podrían ir implementándose cada uno de estos planes dentro de lo que sería el proyecto integral, el proyecto macro? Si ustedes, por ejemplo, tienen la posibilidad de ir implementando esto con la mayor velocidad posible, ¿cuánto les parece que puede tomar esta reforma del sistema de transporte? Bueno, no quiero ser imprudente, pero vemos con buenos ojos, tenemos que seguir conversando. Bueno, si este proyecto no sale, tenemos que volver a intentarlo. Yo creo que los actores políticos hoy tienen que entender también un poco de lo que le estamos presentando, ¿verdad? Vemos con buenos ojos que nos reciban a los estudiantes universitarios. Bueno, yo hoy todavía no tengo un título universitario y estoy hablando con el viceministro de Transporte, entonces para nosotros es demasiado importante eso. Para hablar de tiempo, podríamos hablar de acá a 3 años, tener ya mejoras significativas dentro del sistema de transporte.
Y con eso podría darse un flujo económico y un flujo de desarrollo totalmente diferente, Jorge, porque nosotros estamos avanzando ahora pese al transporte público. Si nosotros tenemos un transporte público de calidad y que sirva para justamente los diferentes tipos de actividades, evidentemente que el proceso, la vida misma y la calidad de vida de las personas va a ser totalmente diferente con el paso del tiempo también. Ahí está, hay un punto ahí que tocaste, la calidad de vida y la dignidad humana. Todo lo que repercute en un sistema de transporte de personas dentro de una ciudad hay emisiones de gases de carbono, también tenemos el estrés que genera el tráfico. Yo hoy de moverme de la universidad a mi casa tardo 45 minutos y eso no puede ser. Eso repercute también en la salud mental de las personas y bueno, a través de un sistema de transporte eficiente yo creo que todo eso va a cambiar, ¿verdad? La calidad del aire, la calidad de vida y también ciertos sectores de la sociedad que hoy no pueden participar, por ejemplo, de la Feria Palmear, porque no hay un sistema de transporte. Eso también tiene un precio para el transporte, entonces también la inclusión de esas personas dentro de las actividades culturales que se dan a la noche es demasiado importante. Claro, porque también como estabas comentando, se tiene la contraparte de que se tiene la posibilidad de dejar de usar el auto, ¿verdad? Que muchas veces vemos que las calles están totalmente saturadas, de que no hay posibilidad de avanzar con el sistema como está establecido, como está estructurado, teniendo en cuenta la cantidad de vehículos que también circulan, y esto está generando un problema sumamente importante también en términos de contaminación, que es otra vez una cuestión que afecta la calidad de vida, y si hablamos del plano económico hablamos inclusive de la productividad de las personas. Asimismo, lo ideal es que todos nos movamos en un transporte público, ¿verdad? Así como vemos en Europa o en otros países de Latinoamérica. Para nosotros es demasiado importante que estos temas sean trasladados al Congreso Nacional y se hablen de políticas públicas y que realmente se pueda transformar el sistema de transporte público. Para nosotros es la prioridad número uno. Jorge, contanos si hay algún detalle adicional del proyecto de repente que no tocamos. Evidentemente ustedes estuvieron haciendo un trabajo sumamente importante para ir recopilando datos, analizando e ir generando este proyecto. Tocamos de todo un poco, pero hay muchas cuestiones que también podrían ser complementarias. Contanos algunos detalles más. Bueno, yo quisiera usar este espacio también para invitarle a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, que vengan, que se sumen con nosotros. Cualquier cosa aporta, para nosotros es demasiado importante que todos estén involucrados. Este no es el problema de unos cuantos, es un problema integral. Sabemos que tenemos hace mucho tiempo y bueno, es momento de poner manos a la obra y dar una respuesta definitiva a lo que es el transporte público en nuestro país. Eso me parece muy importante, Jorge, que hablemos de respuestas definitivas, porque muchas veces lo que nosotros estamos haciendo es ir generando parches dentro de la economía o dentro de lo que sería, en este caso específico, el sistema de transporte público. Se compran algunas unidades nuevas, se van arreglando algunas unidades, pero eso no son cuestiones de fondo, son cuestiones que forman parte de una transitoriedad y después de eso el sistema otra vez se va desgastando y todos caemos en lo mismo. Asimismo, nosotros tenemos los datos, sabemos el diagnóstico, tenemos que poner manos a la obra y sacar adelante de nuestro país. Jorge, te agradecemos muchísimo este tiempo. Evidentemente que el proyecto y la plataforma que ustedes están llevando hacia adelante nos parece sumamente interesante en términos de lo que sería la economía paraguaya misma. En este programa nosotros analizamos lo que serían las perspectivas de la economía y creo que estamos de acuerdo en que no podemos concebir una economía pujante sin un sistema de transporte público eficiente. Ya estabas diciendo justamente que tenemos la capacidad de fomentar en esta primera etapa del proyecto de ustedes la vida nocturna. Qué importante sería de que se tenga justamente ese movimiento circulante económico adicional que da esa vida nocturna, teniendo en cuenta de que justamente el sector de comercio, el sector de servicios son sectores que dan mucha posibilidad de empleo y que también ayudan a ese dinero en el bolsillo, ¿verdad? Entonces son cuestiones fundamentales, transversales para todos los sectores y que evidentemente nosotros queremos abordar en este programa. Te agradecemos muchísimo y vamos a seguir al tanto de todo lo que ustedes vayan ofreciendo. Muchísimas gracias a ustedes y espero encontrarnos pronto y poder presentar ya la segunda parte del proyecto. Perfecto, Jorge, te agradecemos muchísimo. Estuvimos conversando con Jorge Krisch. Nosotros tenemos que hacer una pausa aquí en Mirada Clave, pero no se muevan, enseguida continuamos con más.
Continuamos aquí en Mirada Clave y seguimos abordando el tema del transporte público. Ya tenemos a la siguiente invitada en piso. Estamos con Griselda Giudice de la organización OPAMA. Griselda, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir a Mirada Clave. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Siempre para nosotros los pasajeros y pasajeras es muy importante poder contarle a la ciudadanía cómo estamos en nuestra lucha por mejorar el sistema de transporte, porque recibimos diariamente un montón de quejas, entonces queremos siempre poder decirles que hacemos llegar sus quejas, que estamos peleando para que esto mejore. Griselda, justamente hablando de lo que sería la evaluación que hacen ustedes del transporte público, yo creo que podemos decir que estamos en una crisis y es una crisis que ya viene de muchísimos años en Paraguay. ¿Cuál es el diagnóstico en líneas generales que hacen ustedes sobre cuáles son los problemas principales, por lo menos, del transporte público y cómo se pueden ir abordando? Bueno, nosotros creemos que el principal problema hoy es la poca frecuencia, la poca circulación de buses, que es como estar en una eterna regulada ya. En décadas y años anteriores la regulada era como una medida de presión en ciertas situaciones. Hoy en día hay como una regulada permanente, entonces eso afecta completamente las posibilidades de las personas de acceder al servicio de transporte. Circulan buses en menor cantidad de lo necesario, obviamente, ¿verdad? Por eso es que las personas, al ser consultadas, lo que te dicen es que como mínimo esperan media hora, una hora y media. Hay gente que, dependiendo de a dónde tiene que ir, espera demasiado en calle, y también está la incertidumbre de si va a venir el colectivo. A la noche luego ya uno tiene que ser demasiado valiente para seguir esperando el bus, porque ese es otro problema que tenemos, ¿verdad? Ni siquiera tenemos los horarios reales publicados como para que la persona pueda decir, bueno, yo salgo de mi trabajo a las 18 y a las 18:30 va a venir mi bus, ¿no? Uno sale a la calle y se queda con la incertidumbre hasta que aparezca una línea que le acerque a donde se tiene que ir, ¿verdad? Y eso, en términos de poder cumplir con el colegio de los hijos, poder cumplir con el trabajo, poder cumplir con algún compromiso que uno tiene, afecta completamente, ¿verdad? Creo que la mayor frecuencia sería lo urgente. Después tenemos otros problemas que hacen a la calidad del servicio, como que la mayoría son buses chatarras, buses que no se hacen mantenimiento, que tienen dificultades mecánicas, que uno por fin, luego de esperar muchas horas, se sube al bus y el bus termina descompuesto a mitad del itinerario, termina incendiándose, y como tuvimos casos en las últimas semanas, termina perdiendo el freno y chocando. Entonces es como una odisea viajar en el transporte hoy en día. O sea, demasiadas dificultades uno encuentra en el servicio de transporte actualmente, que hacen que tu vida realmente sea una tortura. A eso le puedes sumar, por ejemplo, la dificultad que hay con el billetaje, porque además de la tarjeta es cara, cuesta conseguir, uno tiene que recorrer varios puntos de venta hasta encontrar uno. Y la recarga también, tiene que recorrer mucho para conseguir recarga, y también la acreditación de la recarga. A veces ya viene tu bus y todavía vos te subís y todavía te dice saldo insuficiente. Entonces, un montón de problemas ahí en la verdad en el servicio de transporte. Nosotros desde OPAMA decimos que es urgente realmente una reforma. Esto no puede seguir así. Es condenarle a la tortura diaria a las personas que dependen del transporte público. Cuando hablamos efectivamente del transporte público, Griselda, estamos hablando de una cuestión transversal para todos los segmentos. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de economía, todos los segmentos económicos prácticamente tienen algún tipo de parte de su cadena de producción, de trabajo, ligada a lo que sería el transporte público, ¿verdad? Y hay muchos trabajadores que tienen muchísimas dificultades de poder llegar a su lugar de trabajo, y esto evidentemente que afecta a la productividad por un lado y a la calidad de vida del trabajador por el otro. Mira, desde el momento en que las personas que hoy usamos el transporte somos las personas que realmente no podemos acceder a otro tipo de movilidad. O sea, realmente somos los condenados al transporte público actualmente, ¿verdad? Los que pueden acceder a otro tipo de movilidad, como sacarse una moto, sacarse un vehículo barato, lo hacen, porque es insufrible el transporte. ¿Y eso qué lleva? Por ejemplo, lleva a un problema de tráfico. Y el problema del tráfico al final le afecta a toda la ciudadanía que debe movilizarse al trabajo, a la escuela, a la universidad.
También en términos económicos nosotros siempre decimos que las actividades culturales, las actividades de ocio, las visitas a la familia serían más frecuentes y habría más circulación de dinero si es que las personas que dependemos del transporte pudiéramos hacerlo de manera más eficaz. Porque la gente que depende del transporte elige, por ejemplo, no irse a una actividad cultural porque se queda sin transporte. La gente, los trabajadores nocturnos tienen un gasto de bolsillo más alto finalmente porque tienen que pagar moto, tienen que pagar Volt, tienen que pagar alguna movilidad, tienen que poner el combustible entre varios compañeros que tienen el vehículo para moverse. O sea, les afecta directamente al bolsillo, gastan más. Incluso en muchas ocasiones también en el horario diurno las personas se ven obligadas a acudir a las plataformas de movilidad porque el transporte no viene, vas a llegar tarde al trabajo. Llegar tarde al trabajo significa que la empresa va a tener dificultades en su producción o en su oferta de servicio, pero además en el trabajador que va a ser sancionado, multado, descuentos, al despido. O sea, demasiadas cosas afectan al quehacer el desarrollo económico y social de la gente. Llegar tarde a la escuela implica un problema también para los hijos, el acceder al derecho a la salud, por ejemplo. Porque si no llegas a tiempo a tu turno en un hospital público, con lo que cuesta conseguir un turno en IPS o en cualquier hospital público, imagínate que no llegas por un problema de transporte. O sea, la gente madruga aquí. O sea, nosotros realmente este sistema de transporte lo que hace es robarnos muchas horas de vida y eso implica en la calidad, implica en la productividad, también las ganas que vos le tenés a desarrollar tu día a día. Griselda, en términos de la forma en la que está estructurado el proyecto del transporte público, el sistema de transporte público en Paraguay, en cierto modo funciona como una alianza público-privada. Desde el punto de vista de ustedes, ¿les parece que es un sistema que podría arreglarse, entre comillas, y ver una forma de optimizarlo, o tendríamos que estar buscando alternativas para que justamente el sistema de transporte sea reformado y sea eficiente? Bueno, yo creo que tenemos que ir buscando alternativas. ¿En qué sentido? Con la calidad de empresarios que tenemos hoy, porque ellos en primer lugar, sobre todo del gremio Cetrapan, lo que te dicen es que siempre están a pérdida o que no logran cubrir el costo operativo. Bueno, eso para mí, por ejemplo, es una mentira, ¿verdad? Porque realmente ellos reciben el costo operativo, reciben tanto del dinero que ponemos los pasajeros y pasajeras en nuestro bolsillo como el que pone toda la ciudadanía con el subsidio. Entonces está cubierto el costo operativo, eso no es real. Entonces yo creo que deberían sincerarse en el sentido de si realmente este es el rubro en el que quieren invertir. Porque este es un rubro que finalmente es un servicio imprescindible para el desarrollo de la sociedad. Y lo que nosotros vemos que acá en los sucesivos gobiernos y en todo este tiempo, estos empresarios lo que hicieron fue gozar, digamos, de ciertos privilegios, porque no se ven obligados a cumplir con el servicio mínimo que deben hacerlo al otorgársele la licencia, ¿verdad? Porque hay ciertos criterios de la frecuencia de buses, de la calidad de los buses. Se le paga más, un monto más elevado para los buses que tienen aire y los aires no funcionan. O sea, evidentemente no gastan en los mecánicos, por eso los vehículos se descomponen a mitad de camino. Evidentemente no invierten en la renovación de la flota, por eso los buses son chatarras la mayoría. O sea, es cuestión de salir a la calle para darte cuenta que lo que no hacen estos empresarios es invertir en su empresa, ¿verdad? Sin embargo, sí reciben dinero de parte de los pasajeros y pasajeras y del Estado, ¿verdad? Que es dinero de todos. Entonces, para nosotros es como que en este momento el dinero público se está perdiendo, porque lo que tendríamos que tener al tener tan alta inversión pública es un buen servicio. O sea, lo que hace el dinero público debería garantizar el buen servicio, y eso es lo que no tenemos. Creemos que lo que falta aquí también es que se fortalezca el rol de control y sanción que tiene el Estado, ¿verdad? El Viceministerio de Transporte debería ser una institución fortalecida en su capacidad de controlar el servicio, de fiscalizar y de sancionar a los empresarios que no cumplen el servicio.
Griselda, en términos de lo que sería algún tipo de norte para nuestro país en cuanto al transporte público, evidentemente que estamos hablando de que en Paraguay tenemos un sistema bastante deficitario, no quiero compararnos hacia abajo por decirlo de alguna manera, pero tendríamos que ver algún tipo de objetivo norte en términos comparativos y decir, podemos avanzar en un proceso y ser parecidos a este país o a esta ciudad o a este método de transporte. ¿Ustedes tienen algo en específico en términos de lo que sería algún tipo de modelo que podríamos ir viendo para avanzar en Paraguay? Bueno, cualquiera de los modelos vecinos es mejor que el nuestro, eso para entender luego, ¿verdad? Y también tienen diferentes modalidades de transporte, que es que nosotros no tenemos, nosotros simplemente dependemos de los buses, ¿verdad? Todo lo que se intentó terminó en fracaso, en denuncias de corrupción, en deudas para el Estado, ¿verdad? El Metrobús lo único que significó es un calvario para la zona donde se empezó las obras, para la gente que circulaba por ahí, para los negocios que cerraron, que eso nunca el Estado va a volver a resarcir ese perjuicio que le hizo a los negocios que estaban en la zona de obras. Finalmente ese proyecto se canceló, mucho de lo que se invirtió ahí se volvió a sacar para permitir la circulación, ¿verdad? Y no tenemos Metrobús y el Estado tiene una deuda enorme y hoy está en litigios incluso judiciales para definirse el monto que finalmente el Estado va a tener que pagar a las empresas por la cancelación del proyecto. El tren de cercanías es otro proyecto que fracasó, ¿verdad? Y fracasan porque realmente esto se hace de manera irresponsable, sin una planificación correcta, digamos, sin un rumbo fijo, es hacer por hacer. Y eso pasó con ambas aprobaciones del proyecto, ¿verdad? El Metrobús se aprobó, primero se decía que iba a ser eléctrico, después de combustible, después se cambió por el camino, después se cambiaron ciertos criterios, al final tuvieron que cancelar. El tren de cercanías es lo mismo, apuraron la aprobación, dijeron que ya iban a hacer, al final tuvieron que cancelar. Entonces, para nosotros, realmente cualquier modelo de países vecinos ya es mejor que el nuestro. E incluso han avanzado, mira, podemos hablar en Brasil, existen ya 100 ciudades donde el pasaje es gratuito para los ciudadanos y el costo lo cubre los municipios, ¿verdad? Y eso implica una decisión, así como vos decías, de estos gobiernos que entienden que la movilidad es crucial para el desarrollo de la ciudad, es crucial para el turismo, es crucial para el trabajo, circulación de dinero que nosotros acá lastimosamente no lo vemos así y lo que hacemos es garantizar solamente la ganancia de los empresarios sin una exigencia. Yo creo que el sector de transporte es el sector empresarial más privilegiado que tenemos, porque yo estoy segura que a los otros rubros de empresas o de negocios se les exige mucho más para cumplimiento de servicio, para que tengan que poder abrir sus empresas, para que puedan funcionar. Sin embargo, acá el tema del transporte es exactamente, hacen lo que quieren los empresarios en este momento, lastimosamente. Ponen la frecuencia que quieren, ponen los buses chatarras, hacen circular hasta la hora que quieren, porque ese es otro problema también. Según los contratos que hoy se tiene con las empresas, los buses deberían circular por lo menos hasta las 23 horas. Sin embargo, hablando con los pasajeros y pasajeras, hablando con los universitarios, te dicen que a las 9 máximo ya se quedan unos sin colectivo, ¿verdad? Entonces son varias horas que ellos incumplen su propio contrato con el Estado. Entonces, y eso tiene que ser sancionado. ¿Por qué nunca se les sanciona? Acá hay una relación de privilegio demasiado grande para este sector empresarial. Desde la organización de ustedes, Griselda, ¿esperan algún tipo de señal por parte del gobierno justamente para ir avanzando en este tipo de cuestiones? ¿Hay algún tipo de diálogo, acercamiento? ¿Esperan que haya un diálogo más fluido? ¿Cómo ven esa parte? Porque evidentemente es fundamental, el gobierno es el que tiene que tomar decisiones sobre este punto. Claro, nosotros creemos que el Viceministerio de Transporte en sí tiene que ser fortalecido, porque que sea una dependencia pública muy debilitada no es casualidad, es una decisión política de
porque no se prioriza el servicio de transporte público, ¿verdad? Entonces, porque es una dependencia con bajo presupuesto, con pocos funcionarios, no tienen capacidad de fiscalización, entonces esas son decisiones adrede, falta de voluntad política para que funcione, ¿verdad? Nosotros tenemos un diálogo, sobre todo con este último viceministro del nuevo, ¿verdad? Que ha abierto canales de diálogo, ciertamente. Hemos hablado un poco de las propuestas que ellos tienen para la reforma, que coinciden plenamente con lo que nosotros le vinimos diciendo en diferentes ocasiones, que son la reingeniería del itinerario, transbordo gratuito, buses nocturnos y fines de semana y feriados, que se cumpla el pasaje de los estudiantes, que se cumpla el pasaje para las personas mayores, para las personas con discapacidad, que se controle y que sea un mejor servicio el billetaje electrónico. O sea, todo eso nosotros vemos reflejados en las propuestas que hoy el gobierno promete que está trabajando. Sin embargo, hay algunas cosas que sí nos preocupa, claro que queremos, pero en términos de espacios de participación, lo venimos diciendo hace tiempo, nosotros queremos estar en los mismos espacios que están los empresarios y que están los representantes del gobierno, porque hay instancias, hay un consejo del billetaje y hay un consejo de la tarifa técnica. En esos espacios solamente están representados los funcionarios de gobierno y los empresarios, y los pasajeros y pasajeras no estamos. ¿Y cuál es el mayor problema aquí? Que estas personas desconocen realmente lo que uno sufre día a día. Solamente escuchando a los pasajeros y pasajeras uno realmente va a demostrar que le interesa mejorar, porque o si no es puro discurso, porque realmente si no le das espacio a los que usan el servicio, a los que conocen la falencia y a los que pueden aportar mucho para mejorar, entonces realmente no estás queriendo cambiar las cosas. Hemos tenido conversaciones con el viceministro, pero consideramos que tenemos que estar en igualdad de posibilidades en una mesa donde podamos hablar todos los sectores que hacemos al transporte público, y no que ellos se junten por un lado y tomen las decisiones y por otro lado nosotros tengamos reuniones donde nos plagueamos y nosotros no sabemos cómo eso se congenia finalmente los intereses empresariales, los intereses del gobierno y nuestros propios intereses. Nosotros queremos tener nuestra propia representación en todos estos espacios. Claro, Grisela, hay una cuestión que ya mencionaste, pero me parece importante resaltar, es el tema del costo y lo que representa el transporte público para muchos segmentos de nuestra sociedad, en los cuales solamente se tiene la posibilidad de moverse a través del transporte público y lo hacen a un costo altísimo para lo que serían sus ingresos. De repente hay hogares en los cuales el costo del transporte, del pasaje, representa una alta proporción de lo que sería su capacidad total de gasto, ¿verdad? Entonces son cuestiones fundamentales que tenemos que nosotros tratar para la dignidad de estas personas y bueno, para fomentar también, como dijimos anteriormente, su propia productividad y la capacidad de que puedan ir gestionando algunas cosas más, ¿verdad? Claro, porque como en nuestro país nada lo está planificado, la mayoría de la gente tiene que vivir lejos de su trabajo, eso implica dos pasajes. En las familias implica que los hijos también tienen que pagar pasajes para ir al colegio. Por eso que es tan importante que se cumpla el boleto estudiantil, por eso es tan importante que se cumpla el boleto para las personas mayores o el boleto para las personas con discapacidad. Pasa que la movilidad te acerca también, permite acceder a otros derechos, ¿verdad? Si una persona, imagínate, para llegar al hospital tiene que pagar 2 pasajes de ida, 2 pasajes de vuelta. Nunca uno se va solo cuando está enfermo, se va un acompañante. Entonces, eso ya es un gasto de bolsillo muy grande. Si tienen 2, 3 hijos, que es el promedio de las familias paraguayas, es otro gasto también. Entonces, lo que necesitamos realmente es que se empiecen a cumplir con un mejor servicio. Por ejemplo, el transbordo gratuito sería un gran, digamos, una gran decisión para acompañar la calidad de vida de las personas, para mejorar la calidad de vida de las personas, porque el transbordo te permite subirte en diferentes líneas por un mismo pasaje. El problema también con la gente, o si no, debe esperar una única línea que le acerca, tiene que caminar mucho, tiene un gasto de bolsillo muy grande al pagar varios pasajes al día,
Entonces, un salario mínimo dificulta completamente poder realmente, y por eso es también que después uno ya no hace el paseo de domingo con la familia, ya no se va a visitarle a los familiares. En otros países, por ejemplo, los domingos declaran pasaje gratuito para que las familias se puedan visitar, se puedan pasear. Eso es ponerle a la gente como eje de las políticas públicas, ¿verdad? Es pensar un poco en la calidad de vida, porque eso finalmente repercute en todo lo que hacemos, ¿verdad? Que hoy en día lo que viajamos en el transporte ya llegamos de mal humor al trabajo, después ya le atendemos mal a la persona que viene, después ya estamos sufriendo de ida otra vez a nuestras casas, llegamos cansados, ya no podemos compartir con nuestra familia, ya solamente queremos dormir, no podemos salir a alguna actividad cultural. Eso afecta nuestro desarrollo, nuestro pensamiento crítico. O sea, es como que estamos viviendo como animales, despertándonos para trabajar, para subirnos a los buses y volver a nuestras casas. El desarrollo, y eso finalmente también afecta al desarrollo económico, porque estamos teniendo un sector de la población que no está explotando su potencial de calidad de vida. Griselda, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Evidentemente que este tema que estuvimos tratando nos parece fundamental, como estabas diciendo, no solamente para la vida de las personas, sino para el desarrollo económico de nuestro país. Y es un tema que seguramente vamos a tratar nuevamente, así que esperamos contar con tu participación de nuevo. Muchísimas gracias a las órdenes. Muchísimas gracias, Griselda. Estuvimos conversando con Griselda Giudice de la organización OPAMA. Nosotros tenemos que hacer otra pausa aquí en Mirada Clave. No se muevan, enseguida continuamos. Y con esto vamos poniendo punto final al programa de la fecha de Mirada Clave. Hoy estuvimos analizando un tema que nos parece trascendental para el desarrollo de nuestro país, que es el tema del transporte público. En Paraguay estamos viviendo una situación demasiado precaria con el sistema de transporte, que es otra vez limitado. No tenemos muchas opciones de transporte público en Paraguay. De hecho, que la única en realidad es el sistema de transporte a través de los buses, y no estamos teniendo un servicio de calidad que responda a las necesidades ciudadanas. Y esto no solamente limita a lo que sería el día a día de los ciudadanos, sino que también afecta en términos de desarrollo económico e impide que Paraguay pueda tener un mejor y mayor desarrollo en términos económicos. Nos estaban diciendo nuestros entrevistados que al hablar de transporte estamos hablando de un sector que es transversal para todo. Evidentemente que la economía no escapa de lo que sería la necesidad de un sistema de transporte público eficiente y que responda a las necesidades de los trabajadores, estudiantes y de la ciudadanía en general. Se tiene la posibilidad de ir reformando el sistema de transporte a través de diferentes tipos de acciones, y desde este espacio nuestros entrevistados justamente estuvieron instando a las autoridades a que se tomen decisiones para poder tener un mejor sistema de transporte. Por un lado, estuvimos conversando con Griselda Giudice de la organización OPAMA. Ella nos estuvo conversando acerca de lo que son las necesidades ciudadanas en términos de lo que sería el transporte, y también lo que corresponde a lo que sería la necesidad de los ciudadanos de tener un mejor sistema de transporte público en Paraguay. Nos estaba diciendo Griselda de que en Paraguay estamos teniendo una gran necesidad de contar con un sistema de calidad y que apunte a ser mucho mejor de lo que está actualmente, teniendo en cuenta de que el trabajador paraguayo necesita la previsibilidad de poder llegar a su lugar de trabajo en condiciones mínimas para poder también rendirse. Afecta en términos de productividad, era lo que nos decía en parte Griselda, en términos de lo que es la necesidad de contar con este sistema público de calidad. Y también estuvimos conversando con representantes de lo que sería la nueva plataforma de colectivo
público que está justamente buscando de que el sistema público en Paraguay tenga una transformación. Estuvimos conversando con el representante estudiantil dentro de lo que serían los estudiantes de la Universidad Católica de Asunción. Nos estaba diciendo de que estamos en la necesidad de avanzar y de dar un giro de 180 en lo que sería el transporte público en Paraguay, porque Paraguay está dejando pasar una gran oportunidad de desarrollo teniendo este sistema de transporte público ineficiente. Se está buscando primeramente la implementación del sistema de transporte 24/7, es decir, que las unidades de transporte se movilicen de forma permanente en nuestro país, por lo menos en el área metropolitana y en Asunción, y esto hace de que la vida nocturna, tenga otro matiz y que tenga otro dinamismo, en la medida también en la que este tipo de medidas pueda apuntalar lo que serían los comercios y servicios. Inclusive en Paraguay estamos hablando de un sector estratégico en términos de estructura del Producto Interno Bruto. De hecho, que en este año 2024 estamos teniendo una economía pujante que responde más a lo que serían los movimientos justamente del sector terciario, algunas cuestiones del sector industrial, pero el sector de comercio y servicios es el que está empujando la economía. Y si nosotros tomamos medidas que puedan ayudar a que este segmento pueda crecer todavía más y tenga mayor dinamismo, evidentemente que esto se va a resentir también en términos de lo que sería la economía en términos macro de Paraguay. Estamos hablando de una cuestión demasiado importante para lo que sería la calidad de vida de la población y también el desarrollo de la República. Estamos en un país de grado de inversión, un país que tiene una amplia ventana de oportunidades para seguir desarrollándose, pero en la medida en la que no podamos solucionar cuestiones fundamentales como es el transporte público, en Paraguay tenemos muy pocas probabilidades de crecer, porque muchas personas dependen de lo que sería el transporte público y también pasa por una cuestión de dignificación de la ciudadanía, teniendo en cuenta de que hay muchos sectores de bajos ingresos en Paraguay que están necesitando un sistema de transporte público para movilizarse, no tienen la posibilidad de acceder tal vez a una motocicleta, a un vehículo propio y con esto hacer frente a sus necesidades de traslado, sino que dependen exclusivamente del transporte público para movilizarse y esto los hace muy vulnerables a lo que justamente es el sistema público actual. Se tiene que dar un cambio trascendental, un cambio decidido y un cambio que responda a lo que serían las demandas ciudadanas. Para esto se necesita financiación, evidentemente se necesita dinero, pero es también una cuestión de voluntad política, teniendo en cuenta de que se tienen que tomar medidas decididas para mejorar el transporte público en Paraguay. Estamos ya cerrando el programa de Mirada Clave de la fecha. Les agradecemos muchísimo la compañía. Esperamos que hayan pasado bien en esta hora de programación. Y por un lado, les invitamos a que sigan conectados al canal de la producción y por otro, les invitamos a que vuelvan a conectarse con nosotros el próximo fin de semana. Será hasta entonces. Muchísimas gracias.